El Pleno del Congreso, en su primera sesión ordinaria, dio luz verde a todas las iniciativas debatidas. El secretario de Estado para la Unión Europea compareció ante la Comisión Mixta Competente, en la que también se aprobó por unanimidad una declaración institucional de rechazo al acuerdo para la expulsión colectiva de refugiados. El Pleno aprobó 4 proposiciones no de ley sobre la unidad de España, la defensa de la democracia, la recuperación del Pacto de Toledo como expresión de consenso y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. También aprobó la creación de 2 comisiones permanentes no legislativas para la lucha contra la corrupción y sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, a petición de varios grupos parlamentarios. La proposición no de ley del Grupo Popular sobre la unidad de España fue aprobada por el Pleno de la Cámara en sus términos. La iniciativa del Grupo Socialista relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión del consenso político y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que aseguren pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, también fue aprobada sin enmiendas. El grupo Podemos, en Comú Podem, en Marea, defendió una proposición no de ley sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. La propuesta fue aprobada con las enmiendas de Foro Asturias y del Grupo Catalán de Democracia y Libertad. La proposición del Grupo Ciudadanos relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles fue aprobada con la incorporación de una enmienda del Grupo Socialista. Las propuestas del Grupo Podemos para constituir una comisión de lucha contra la corrupción y del Grupo Socialista junto a los diputados de Compromís y de Izquierda Unida para crear una comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales han quedado aprobadas en los términos de una propuesta transaccional de los grupos Popular, Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto. También se acordó la creación de una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y la adolescencia, propuesta por el Grupo Podemos en Comú Podem en Marea, que se votó con una enmienda del Grupo Ciudadanos. El Pleno aprobó por asentimiento el mantenimiento con carácter permanente de 4 comisiones no legislativas ya constituidas: las de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, seguridad vial y movilidad sostenible, para las políticas integrales de la discapacidad y para el estudio del cambio climático. También por asentimiento se aprobó la constitución de las comisiones mixtas Congreso-Senado de control parlamentario de la Corporación de Radiotelevisión Española y para el estudio del problema de las drogas, así como el informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente de la pasada legislatura. En el informe, este órgano traslada al actual Pleno los asuntos tratados en el periodo de disolución. El secretario de Estado para la Unión Europea compareció en la comisión mixta competente. Fernando Eguidazu informó con carácter previo de la reunión del Consejo Europeo que se celebra los días 17 y 18 de marzo. Esta reunión tratará, entre otros asuntos, nuevas medidas para abordar la crisis migratoria y de refugiados. En relación con este tema, la Comisión aprobó por unanimidad una declaración institucional. 1. Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea. La Comisión de Presupuestos se reunió para pronunciarse sobre diversas solicitudes de comparecencia. En concreto, la Comisión aprobó por unanimidad que comparezca, a petición de los grupos Ciudadanos y Socialista, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, para informar sobre la situación presupuestaria, la ejecución de los presupuestos públicos en 2016 y para conocer su opinión sobre el nivel de endeudamiento público, su evolución futura y su repercusión en la economía española. También se aprobó la comparecencia pedida por el Grupo Socialista de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos para informar sobre el grado de ejecución de los presupuestos generales del Estado en 2015 y la evolución de sus principales magnitudes y previsiones para 2016. La Comisión, por unanimidad, delegó en la mesa la competencia para adoptar los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del Reglamento de la Cámara. Con el mismo fin se celebró una reunión de la Comisión de Fomento. En ella se acordó la delegación en la mesa de la Comisión de la competencia para acordar las solicitudes de información y documentación, de comparecencias informativas de miembros del Gobierno, autoridades y funcionarios públicos y otras personas, según recoge el artículo 44 del Reglamento.
Los miembros de la Comisión de Defensa intervinieron para mostrar su parecer sobre la decisión de que el ministro de Defensa en funciones no acudiera a la comparecencia prevista para ese día. En la misma sesión, la Comisión aprobó 3 proposiciones no de ley. Por unanimidad, la del Grupo Mixto con una enmienda socialista sobre la recuperación de la base naval en Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano. La proposición del Grupo Socialista sobre el acuartelamiento Sancho Ramírez albergando la unidad de transporte del Ejército de Tierra fue aprobada en sus términos. Por último, la iniciativa del Grupo Podemos relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas fue aprobada con una enmienda del Grupo Socialista. La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó 7 de las 10 proposiciones no de ley debatidas. La proposición socialista sobre derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue aprobada con enmiendas de los grupos Ciudadanos, Catalán y Vasco. El texto sobre el mismo tema propuesto por el Grupo Podemos también quedó aprobado con una enmienda del Grupo Vasco. La proposición del Grupo Mixto sobre la corrección del sistema de financiación autonómica, enmendada por el Grupo Socialista, fue aprobada. Fue aprobado en sus términos el texto de Podemos en Común Poder en Marea relativo a los astilleros públicos de la Ría del Ferrol. También fue aprobada con una enmienda transaccional del Grupo Popular la iniciativa socialista sobre actualización del régimen económico y fiscal de Canarias. La proposición popular sobre la defensa de las diputaciones provinciales y los municipios de menor tamaño fue aprobada sin enmiendas. La Comisión también aprobó con enmiendas de los grupos Podemos y Socialista la iniciativa de Ciudadanos sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal. La Comisión rechazó 3 proposiciones no de ley, la del Grupo de Esquerra Republicana sobre implantación de software libre en la Administración, la popular relativa a continuar con las rebajas de impuestos a autónomos y familias cuando se alcance un determinado nivel de ingresos públicos y la del Grupo Catalán de Democracia y Libertad para la revisión de los objetivos de déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas. Todas las proposiciones no de ley debatidas en la Comisión de Cultura fueron aprobadas, 5 de ellas por unanimidad. La del Grupo Popular relativa a la conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero, que fue votada sin enmiendas. También por unanimidad, 2 del Grupo Socialista transaccionadas con el Popular. Una sobre un acuerdo entre ayuntamientos para la elaboración definitiva de un plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid, y la relativa al 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. La del Grupo Podemos en Comú Podem en Marea con una enmienda del Grupo Popular relativa a la solicitud de declaración por parte de la UNESCO de a Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como patrimonio inmaterial de la humanidad. La iniciativa de Ciudadanos transaccionada con el Grupo Popular para homenajear a María Moliner en el 50 aniversario de la publicación del Diccionario de Uso del Español fue aprobada por unanimidad también. Fueron aprobados también el texto de Podemos transaccionado con el Grupo Socialista sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura, la iniciativa de Esquerra Republicana con el acuerdo del Grupo Socialista sobre el IVA cultural, el texto del Grupo Catalán sobre medidas para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y las artes y para facilitar la actividad creativa con una enmienda del Grupo Socialista. La iniciativa del Grupo Ciudadanos, transaccionada con el Socialista, sobre medidas para incluir las enseñanzas artísticas superiores en el marco universitario, y el texto del Grupo Popular, transaccionado con el Socialista y el Catalán, para fomentar la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual. La Comisión también aprobó una declaración institucional consensuada de repulsa ante los acontecimientos humillantes, xenófobos y racistas llevados a cabo por aficionados de equipos de fútbol en Madrid y Barcelona los días 15 y 16 de marzo. Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados manifiestan su repulsa más contundente ante este tipo de hechos que constituyen un ataque a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes. En definitiva, a los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho y que suponen la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por el mero hecho de ser diferentes.